Muy bien, muchas gracias. Pues vamos con la última tertulia, que es la tertulia del ser científico, con José Ángel Paniego, psicólogo social, maestro, experto en educación para la paz, la cooperación, los valores y la no discriminación por género o raza. Bueno, es que tú haces, vamos, el final completo, ya pones. Pero esta vez voy a la cambiar, solución. esta vez cambio de tercio. Vale, es verdad, es verdad. No estás aquí por estas cosas. Bueno, también eres informático, ensayista, escritor y articulista. Investigador desde la filosofía de la ciencia y las redes neuronales. Sí. Además de los límites computacionales propuestos por Turing. Es autor de Viaje al infinito matemático, un revolucionario concepto del infinito matemático y su aplicación al teorema de Gödel, entre otros libros. Y esto ya lo vimos en el Ateneo de Madrid. Sí, sí. Entonces esto es como una superación. Bueno, es un... A ver, el título. Tocar el tema. ¿Cómo define el teorema de Gödel cuáles son los límites del conocimiento en los seres omniscientes, los seres humanos o la inteligencia artificial? Bueno. Desde la paradoja del Quijote a la del mentiroso, pero hay muchas más paradojas. Sí, bueno, vamos Atención, señoras y señores, mucha atención, porque si no, os perdéis. Sí. ¿Siéntese ya con el título? No. Bueno, esperemos que lo que más asuste sea el título en principio. Bueno, muchas gracias Victoria y al Centro del Cruce por invitarme una vez más. Un placer. En los fundamentos de lo que es la lógica, la matemática, incluso el pensamiento en sí, hubo un señor que se llamó Gödel, Kurt Gödel, que realizó un teorema que, bueno, fue trascendente y la gente, los matemáticos se tiraban por la ventana desesperados, no podemos conocer la verdad, ¿no? Pero para empezar a entenderlo, voy a empezar por algo que todos hemos leído, mucha gente habrá leído, El Quijote de Cervantes, ¿no? Allí hay una ínsula donde, claro, no quieren que entren los mentirosos, así que se les ha ocurrido una idea. En la puerta hay un alguacil y una horca. Al que viene le preguntan, ¿tú a qué vienes? Y si dice la verdad, pues le dejamos pasar. Si es una persona veraz, adelante, queremos que las personas veraces entren todas en la isla. Pero si miente, le ahorcan allí mismo. Aquí mentiroso ni uno, ¿vale? Pero un día llegó un cachondo mental, un pasajero que dijo, vengo a ser ahorcado. Ya el alguacil se quedó muy perplejo y dijo, espera, no te puedo dejar pasar. Si te dejo pasar, has mentido. Has dicho que vienes a ser ahorcado y no te he ahorcado. Así que mejor te ahorco. Pero claro, el pasajero dijo, quieto. Si me ahorcas, habré dicho la verdad. Y al que dice la verdad, no le tienes que ahorcar, le tienes que dejar pasar. El pasajero ha roto la ley. No hay forma de solventar, no hay forma de que los veraces entren y los mentirosos no entren en la isla. Así que es un problema. En el Quijote, Sancho Panza da la solución más ética. Dice, hombre, no vamos a matar a uno porque ya ha hecho esta cachondada, ¿no? Así que mejor dejarle pasar, aunque sea un mentiroso, pero que pase a la isla. ChatGPT está de acuerdo. Una vez hablando con ChatGPT estaba todo el rato, tenga en cuenta que la pena de muerte no es algo eficaz para conseguir fines de disminuir la delincuencia. Tenga en cuenta que mucha gente opina que la pena de muerte es una pena excesiva y que que no se debe de aplicar, ¿no? Entonces, éticamente esa es la solución. Pero desde la lógica, desde la epistemología, desde la teoría del conocimiento, lo más importante es que no se nos cuelen mentirosos. Porque en cuanto se nos cuelan mentirosos en la ínsula, ya no llegamos a la ínsula y decimos, oye, ¿dónde está el ayuntamiento? Dicen, por allí. Pero si se han colado mentirosos, pues no. Así que desde, digamos, la lógica, lo mejor es ahorcarlo, ¿no? Aunque no sea muy ético. Así estamos seguros de que los que están en la ínsula son personas que dicen la verdad.
Aunque tenemos un problema. Hay una persona que dice la verdad y que no le hemos dejado entrar. Hay verdades que parece que no han podido entrar en la ínsula. ¿Vale? El Quijote. Y en matemáticas, en lógica y todo esto, ¿cómo sabemos? Por ejemplo, llega nuestra profesora, nuestro profesor y nos dice: el teorema de Pitágoras es verdad. No sé lo que dice el teorema de Pitágoras, me da igual ahora mismo. Bueno, sí lo sé, pero vamos, que me da igual. Y entonces llega y me dice: oye, ¿por qué sabemos que es verdad? ¿Cómo lo sabemos? Porque llega la profesora y dice: os voy a dar la demostración. Y nos da una demostración, ¿no? Y hay una veintena de demostraciones más todavía. Hasta un presidente norteamericano dio una demostración del teorema de Pitágoras. O sea que, fijaros, hay demostraciones, ¿no? Pero ¿qué hacemos ante una frase que dice: esta frase no se puede demostrar? Pues tenemos el mismo problema que tenía el Quijote. Si la demostramos, estamos demostrando una mentira. Entonces, mal asunto, porque si empezamos a dar demostraciones de cosas que son verdaderas, pero de cosas que son falsas, no llegamos a ningún lado. Mejor casi no demostrarla, pero si no la demostramos es verdad, y es una verdad que no hemos podido demostrar. Bueno, pues esto es lo que hizo un señor llamado Kurt Gödel. Un señor que, si habéis visto Big Bang Theory, encajaba perfectamente. Por lo menos en los últimos momentos de su vida estaba mucho peor que todos los personajes juntos de esta comedia, que son científicos medio locos. ¿De acuerdo? Bueno, este señor aplicó eso a lo que se llaman sistemas formales, que son los sistemas formales. Estos lenguajes que hemos estudiado en la escuela, en la secundaria, ¿no? P implica Q, Q implica R, conclusión, P implica R. Por ejemplo, todos los hombres son mamíferos. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Todos los hombres somos mamíferos. Todos los mamíferos son animales. Y sacamos una conclusión, la de antes. Todos los hombres son animales. Como decía una amiga, dice: si ya notaba yo que mi exmarido era bastante animal. Bueno, pues esos lenguajes que utilizamos se llaman sistemas formales, que tienen un lenguaje y una forma de ir. Normalmente partes de unos axiomas, de unas verdades que son casi evidentes, y tienes unas formas de ir deduciendo nuevos teoremas. ¿De acuerdo? Eso se llama sistema formal, eso es el lenguaje. Las computadoras, los lenguajes en que programamos las computadoras, son sistemas formales. Incluso toda la matemática podría ser considerada como un sistema formal. Bien. Bueno, pues Gödel hizo una cosa muy curiosa. Lo primero, en lógica tenemos las fórmulas para todo x, h de x implica no sé qué, no sé cuántos, y unas formas de deducir lógica. Él a los símbolos les ponía números. Decía: para todo, por ejemplo, pues es el 1. Implica, pues es el 2. La variable es p, q, r, pues le ponía otros números. Y con eso consiguió convertir lo que son fórmulas lógicas, deducciones lógicas, las convertía en sumas y productos de números naturales. Los de toda la vida de contar, 0, 1, 2, 3, 4, los números naturales, ¿no? Y consiguió construir una fórmula que viene a decir lo que hemos visto antes. Esta fórmula no se puede demostrar. ¿De acuerdo? Más concretamente, lo que dijo es un sistema formal donde podamos sumar y multiplicar números naturales. No vale un truco, dijo. Podemos decir, axiomas son todo lo que sea verdad, ¿no? Este truco no vale porque así toda la verdad se podría conocer, pero entonces no sabemos si es un axioma. Tienen que ser unos axiomas que podamos reconocer, ¿vale? Que podamos darnos cuenta: esto es un axioma. Porque si dice esto, pues no sé si es un axioma. Si es verdad es un axioma y si no, no. Ese truco no vale, ¿vale? Es lo que se llama ser recursivo. Bien, pues si podemos representar la suma de producto de números naturales, si es recursivo, si no usamos ese truco, si es lo que se llama consistente, si no miente, si no lleva a contradicciones, si no dice falsedades, entonces hay una verdad que no se puede producir. ¿Cuál? La frase. Esta frase no se puede producir, no se puede demostrar en un sistema formal si es veraz. ¿De acuerdo? Y Gödel estaba muy contento con lo que había demostrado. Es más, dijo:
fijaros, un sistema formal no lo puede demostrar, ¿no? Esta frase no se puede demostrar en un sistema formal consistente, es decir, que sea veraz, que no mienta. Yo soy mucho más listo, decía, que los sistemas formales. Mira el ChatGPT, tanto que es tan listo y tan tal. No, yo soy más listo. Él no puede demostrarlo. Y aquí vienen dos errores, o dos cosas que no se tienen en cuenta. La primera, diferenciar lo que es limitación por atribución versus limitación absoluta. ¿Qué es eso? Si yo digo, esta frase no la puede decir, ¿quién? Los sistemas formales, pues es una limitación solo para los sistemas formales, para que se vea atribuido. Pero claro, un robot de estos inteligentes o una inteligencia artificial podría contraatacar y decir, esta frase no la puede decir un humano si es veraz. ¿Veis? Esta frase la puede decir un ordenador, un sistema formal, un robot, el ChatGPT famoso, puede decirla, pero los humanos no, ¡qué tontos son los humanos!, ¿verdad? Incluso podemos decir, esta frase no la puede decir Gödel si es veraz. Es una limitación solo para Gödel. Hasta un niño de 6 años puede decir esa frase sin mentir. Un niño de 6 años puede decir, esta frase no la puede decir Gödel si es veraz. Y no ha mentido, ¿verdad? Pero si la dice Gödel ha mentido. ¡Qué tonto, qué limitado es Gödel! ¿No? Incluso podemos hacer que la limitación no sea a una persona o objeto, sino, por ejemplo, a un país o a un lugar. Esta frase no se puede decir en Alemania. En Alemania no la puede decir ni un ordenador, ni un humano, ni el oráculo de Delfos ese que siempre sabía y decía la verdad, ni un dios omnisciente. Nadie, absolutamente nadie podría decir esa verdad. ¿Qué podemos hacer? Salir del sistema, cruzar la frontera, nos vamos a Francia y ahora ya podemos decir esta frase no se puede decir en Alemania, podemos decirla en Francia. ¿De acuerdo? Pero hay otro problema. Ahí, aunque nos hemos salido, podemos decir, esta frase no se puede decir en Europa. Y entonces, claro, tampoco la podemos decir. Tenemos que irnos a Australia. Pero ahí hay una frase. Esta frase no se puede decir en el planeta Tierra. Entonces, como no cojamos una nave y nos vayamos hasta la Luna, pues no la podemos decir. Pero claro, también podríamos ampliar el sistema y hay una frase. Esta frase no se puede decir en el sistema solar. Y tenemos una frase que no la podemos decir, que no hay forma, si somos veraces, ¿de acuerdo? Si mentimos, sí, pero es que no queremos mentir, es muy importante que no mintamos, ¿de acuerdo? Y esas son la limitación, claro, si lo atribuyes a algo, pero lo importante es enfrentarnos a la limitación absoluta. Esta frase no se puede deducir por nada ni por nadie. O esta frase no se puede decir, que nadie la puede decir. Incluso esta frase no se puede pensar que es verdadera, no se puede pensar verazmente, y no podemos ni siquiera pensarla, pues por lo menos pensarla, no la podemos pensar. Y eso es a lo que tenemos que pensar. Y aquí viene el segundo problema. Tenemos que diferenciar lo que no sabemos y lo que sabemos que es paradójico. Por ejemplo, cualquier número par, quitando el 2 es 1 más 1. Que el 1 no se considera número primo. Todos sabemos lo que son números primos. Los números primos son los que solo se dividen por ellos y la unidad. Por ejemplo, el 7 solo puede dividir como 7 por 1. El 6 no, porque puedes dividir por 6, por 1, pero también por 3 y por 2. Ese no es un número primo, es un número compuesto. Bueno, pues fijaros, el 4 es 2 más 2, suma de 2 números primos. Anda. El 6, 3 más 3, también es suma de 2 números primos. El 8, 3 más 5. El 10, 5 más 5. Suma de 2 números primos. Y así hasta un número muy grande, se puede comprobar que cualquier número par se ha podido escribir como suma de 2 números primos. Pero ¿será para todos? No lo sabemos. Esta es la conjetura de un señor que se llama Goldbach. ¿De acuerdo? No lo sabemos. Tiene buena pinta, hasta números muy grandes se cumple, pero no lo sabemos. Eso es algo que no sabemos, pero sabemos dos cosas. Una, desde ya, ¿es verdad o no es verdad? Es decir, si existe un número, un contraejemplo, un número que no vamos a poder escribir como suma de 2 números primos, ya existe. Otra cosa es que no lo sepamos, lo vemos ahora, pero ya existe ese número, sí existe. Y si no existe ninguno,
pues no existe y no va a cambiar. Hagamos lo que hagamos, no va a existir. No podemos generarlo en un laboratorio y vamos a sacar este número. No, no existe. Desde ya es verdad o es mentira. Y nada va a cambiar eso. Y por supuesto, si no lo sabemos, quizás el día de mañana lo sepamos. ¿No? Es posible pasar del no saber a saber. Por ejemplo, llega un matemático muy listo y da una demostración de que la conjetura de Goldbach es verdad. Que esto va a pasar siempre. Y entonces decimos, bien, lo hemos demostrado. O al revés, por ejemplo, un ordenador muy potente encuentra un contraejemplo, un número que dice, mira, este falla, no se puede comprobar. Eso es lo que no sabemos. Sin embargo, fijaros, por ejemplo, en el Quijote. Cuando llega un señor y dice, vengo a ser ahorcado, todavía no es verdad ni es mentira. Nosotros hacemos que sea verdad o que sea mentira. ¿De acuerdo? ¿Quieres que sea verdad? Pues venga, te ahorco. Yo hago que sea verdad. Yo puedo conseguir hacerlo verdad o mentira. ¿Quieres que sea mentira? Venga, pasa. Y entonces ya has mentido. Yo soy el que lo hace. Es más, en el futuro no va a cambiar. Lo que no sabíamos en el futuro podemos pasar a saber. Pero lo que es paradójico, nadie, ni siquiera un Dios omnisciente, podría en el futuro decir esto es verdad. No, es paradójico. Hagas lo que hagas, vas a llegar a contradicción. Lo mismo con la frase, esta frase no se puede demostrar. Yo puedo demostrarla y hacerla que sea falsa. O puedo no demostrarla y hacer que sea verdadera. ¿De acuerdo? Yo puedo hacer con ella lo que sea. Bien, dijimos que había una solución y nos interesa que en la isla entre la persona que dice la verdad. Así que casi vamos a ahorcar a alguno que dice la verdad como este, ¿no? Y parecía que era la solución. O, en lógica, aunque no sepamos todo, por lo menos que lo que decimos tengamos la seguridad de que es verdad. Si hemos llegado a deducir el teorema de Pitágoras, que sea verdad. No que hemos deducido el teorema de Pitágoras, pero también hemos deducido cosas que son falsas. Entonces no valdría. ¿De acuerdo? Bien. Sin embargo, eso supone algunos problemas. Uno, teológico. Esto tiene que ver con muchas cosas. Esto que parecía que eran matemáticas sin más y que no tenía problema teológico. Un Dios omnisciente no puede decir esta frase no se puede decir. Esta frase no se puede decir si eres veraz. Un Dios omnisciente, si la dice, está mintiendo. O sea, o es mentiroso o no es omnisciente. O no puede demostrar una frase que dice esta frase no se puede demostrar. ¿Significa eso que no pueden existir dioses omniscientes? ¿Alguien tiene alguna idea? No puede decirlo. Entonces hay algo que no puede conocer un dios omnisciente. ¿No pueden existir los dioses omniscientes? ¿O sí? No sé, ahí pensando, sí, no. Bueno, un dios omnisciente, ¿no? Que lo sabe todo. No puede decir esta frase, no se puede decir. Ni que sí, ni que no. Ni que sí, ni que no, pero entonces no es omnisciente, no lo sabe todo. Hay cosas que no puede decir, o que no puede demostrar, o que no puede incluso pensar, ¿no? No podrían existir los dioses omniscientes. Bueno, pues quizás no puede decir esta frase no se puede decir, pero sí puede decir una cosa. Es cierto, yo lo sé perfectamente, lo sé, que esta frase no se puede decir si eres veraz. Efectivamente, si la digo miento, efectivamente no la puedo decir. Y eso lo sabe. Y eso parece que sí es ser omnisciente. En el fondo parece que sí es saber. Lo mismo un dios omnisciente que el oráculo de Delfos que decíamos, que lo mismo un humano, que lo mismo una máquina. Parece que una cosa es no saber y otra cosa es saber que es paradójico. O, por ejemplo, hay la clásica paradoja del mentiroso. Esta frase es falsa. A mí me gusta, aunque es incorrecto, ¿no? La versión que dijo mi madre. Dijo mi madre, no te fíes de las mujeres. Que además es sexista. No solo no es correcto, sino es sexista. Pero la culpa no es mía, es de mi madre que me dijo eso, ¿vale? Entonces dice, bueno, pues a ver, yo en principio me fío de mi madre, ¿no? Entonces voy a fiarme de mi madre.
¿Qué dice mi madre? Que no me fíe de las mujeres. Vale, que no me fío de las mujeres. Pero mi madre es mujer, entonces no me fío de mi madre. No, pues entonces no vale. He llegado a la contradicción. Partía de que me fío de mi madre y llego a que no me tengo que fiar. Vale, pues entonces, ¿qué hacemos? No me fío de mi madre. Probablemente es que no tenga que fiarme. Vale, no me fío de mi madre. Entonces no me fío de lo que dice. ¿Qué dice? Que no me fíe de las mujeres. Y entonces, bueno, pues entonces me fío de las mujeres, no hago caso. Pero mi madre es una mujer, así que me fío de mi madre. Partía de que no tenía que fiarme de mi madre y llego a que tengo que fiarme. Llego a contradicción. Y aquí ya no vale el truco de antes, de decir, bueno, solo ahorco a todo el que no, al que diga vengo a ser ahorcado, aunque esté ahorcando veraz. Aquí no tenemos esa posibilidad. Si os fijáis, parece que hay algo distinto, que no es lo mismo no conocer que saber que tiene trampa, que tiene truco, que es paradójico. ¿Vale? ¿Y qué podemos hacer? Bueno, primero darnos cuenta de dónde está el problema, porque aunque parezca mentira, no lo tenemos muy claro, ¿no? Todas las frases que hemos dicho son frases autoalusivas, frases que se mencionan a sí mismo. Yo vengo a ser ahorcado, dice el pasajero de Quijote. Esta frase, refiriéndose a sí misma, es falsa. Y entonces, desde Russell y Whitehead, en su Principia Mathematica, un libro de, ya no me acuerdo qué año fue, ¿no? Mucha gente ha intentado proscribir la autoalusión y buscar formas muy complejas para evitar prohibir cualquier frase que se mencione a sí mismo. Pero este no es el problema. Por ejemplo, esta frase está en castellano. Es una frase autoalusiva, ¿verdad? ¿Es verdadera o es falsa? ¿O es paradójica? Es verdadera, estoy hablando en castellano, ¿no? O sea que es verdadera, no da ningún problema. Esta frase tiene 6 palabras. Es autoalusiva, ¿verdad? ¿Es verdadera o es falsa? Falsa. Es falsa, tiene 5 palabras, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces es falsa, pero no da problema, simplemente es falsa. Punto. ¿De acuerdo? Entonces no solo es que sean autoalusivas, sino que fijaros, está proponiendo el tratamiento de la mentira, el tratamiento de los mentirosos. ¿No? Está diciendo, yo vengo a ser ahorcado, es decir, a que me hagas el tratamiento de los que mienten. Para ser verdad, ¿no? Para haber dicho la verdad, me tienes que dar el tratamiento de los mentirosos, ahorcarme. Esta frase no es demostrable. Para ser verdad, tienes que dar el tratamiento de los mentirosos, ¿no? No demostrarla. ¿De acuerdo? Bien. O incluso la paradoja del mentiroso, esta frase es falsa. Para ser verdad tiene que ser falsa, digamos, ¿no? Es una contradicción en términos, ¿de acuerdo? Bien, pues ahora que sabemos que son unas poquitas frases muy graciosas, muy simpáticas, muy divertidas y demás, pero muy poquitas, no son todas las autoalusivas, sino una serie de poquitas, ¿qué podemos hacer? Pues decir, es que esto no es verdadero ni es falso, ¿no? Esto es paradójico. Esto si lo declaro verdadero lo convierto en falso y si lo declaro falso lo convierto en verdadero. Si le doy el tratamiento de la verdad lo hago que sea falso y si le doy el tratamiento de la falsedad le hago que sea verdadero. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, cuando llegue el pasajero graciosete, no le ahorcamos pero no le dejamos pasar. Le mandamos al palacio de los paradójicos a que se hablen así y digan, mira, pues yo tengo esta frase, qué divertida, ¿no? Y esos 4 o 5 locos que entren ahí, ¿no? Y les aislamos ahí. Cuando encontramos una frase que dice esta frase no es demostrable, ¿no? Pues decimos no es ni verdadera ni falsa, es paradójica, ¿de acuerdo? Es entre comillas, un tercer valor de verdad, que es una forma de decir no le puedo dar valor de verdad, no puedo decir que es verdadera ni puedo decir que es falsa, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante porque aislando estas poquitas frases, ¿no? Conseguimos que el resto sí que sea en teoría verdadera y falsa y sí que en teoría podríamos llegar, si somos suficientemente listos, a demostrarlo. Es decir, podríamos hacer que las verdades puedan llegar a ser conocidas y a ser demostradas si conseguimos aislar estas pequeñas frases. Esto de inventar un tercer valor de verdad no lo he hecho yo, ¿eh? El propio Gödel, que mencionaba aquí, utilizó una lógica con 3 valores. Incluso antes de él pues hay un lógico polaco, Łukasiewicz, que
bueno, y más lógicos, y luego después también mucha gente. Quizás el error de por qué no se han utilizado mucho es porque querían luego operar con estos valores. En el fondo, decir que algo es paradójico es decir que no tiene valor de verdad, que no se puede utilizar en relaciones lógicas, que no... Cualquier deducción que hagas a partir de eso lleva a contradicción, ¿de acuerdo? Y entonces podemos aislar este tipo de frases y entonces sí, podemos llegar al ideal del conocimiento lógico, matemático, filosófico, ¿no? Es decir, en teoría, todo lo demás, una vez hubo muchos matemáticos, von Neumann, no sé si os suena que estaba en la conferencia, digo, se acabó, ya no podemos conocer la verdad, y los matemáticos ahí suicidándose, como cuando el crack del 29, que se tiraban los operadores bursátiles, ¡abajo! Ya no está la verdad. Bueno, pues podemos respirar más tranquilos. Y esto enlaza con preguntas más comunes. Primero, ¿puede pensar una máquina ahora que está tan de moda en ChatGPT? ¿O hay pensamientos reservados al cerebro humano? Bueno, pues, por ejemplo, el premio Nobel de Física, Roger Penrose, nada menos, y un colaborador, el anestesista Stuart Hameroff, elaboraron toda una teoría de que había en el cerebro humano unos procesos que eran cuánticos, de física cuántica, que no eran similares, y que esos procesos no los podría reproducir un ordenador. Bueno, creo que les han refutado por todas partes. Los procesos físicos que propusieron, pues parece que no funcionan como tenían que funcionar. Yo no soy físico, así que no voy a entrar en ellos, pero bueno, parece que no son adecuados. Desde la neurología, ¿no? Desde el estudio del cerebro, de cómo funciona, pues también parece que les han refutado, pero a base de bien. Yo mismo creo que planteé un argumento bastante sólido que les refuta, ¿no? Si realmente existiera un proceso cuántico, que es muy pequeñito, porque es tan pequeñito que ni lo hemos medido todavía, entonces el cerebro lo anularía. El cerebro humano a veces se dispara él solito y, sin embargo, somos capaces de, el cerebro humano, aunque se dispare una neurona, no generar un pensamiento automáticamente, ¿no? Entonces, si hubiera un proceso cuántico tan pequeñito, se eliminaría, ¿no? El propio cerebro evitaría que se pudiera producir un pensamiento a partir de ese disparo, ¿de acuerdo? Pero, y aquí estamos en la parte lógica, matemática, el primer problema es el error de Gödel. Pensar que había unas cosas que podía deducir el humano y el ordenador no. Claro, si decimos esto no lo puede deducir un ordenador, es una limitación solo para un ordenador, pero es porque se lo ha atribuido al ordenador, no porque el ordenador sea distinto. El mismo problema tendría el cerebro humano ante una frase como esta frase no la puede decir un humano, veraz, porque si la dice es un mentiroso. ¿De acuerdo? Entonces, hoy por hoy, y más con todo lo que conocemos del cerebro y de su funcionamiento, pues parece que no hay pensamientos que no se puedan reproducir en un determinado ordenador. Ojo, pensamientos tal como está organizado. No hablo de sentimientos, y no minusvaloro los sentimientos. Estoy hablando de la parte racional, de la parte de pensamientos, pero no los sentimientos. Ayer comentaba con un par de personas que estuve en un recital de poesía y música sobre Miguel Hernández y Walt Whitman, precioso, que me ponía la piel de gallina. Y eso es importantísimo. ¿De acuerdo? Los sentimientos. Somos cabeza, pensamos, pensamientos, pero también somos corazón, sentimos, y también es importantísimo, y también somos manos, y hacemos, y luchamos por todas esas injusticias que nos han ido contando, ¿no? Para que se mejore, y también es importantísimo los tres elementos, ¿de acuerdo? Y luego la última pregunta que dejo así un poco en el aire. Bueno, a ver, primero una pregunta tremenda. ¿Es la verdad algo alcanzable? Pero bueno, eso no lo recordaría, ¿de acuerdo? Incluso una más pequeñita. ¿Es la verdad en lógica, en matemáticas, alcanzable? ¿De acuerdo? Pero me voy a limitar a otra pregunta más pequeñita. El teorema de Gödel, este señor que dijo esta frase no se puede demostrar en un sistema formal, consistente, y veraz, ¿no?
¿Es una limitación o no es una limitación? Mucha gente, gente muy lista se supone, lo ha interpretado, se puede decir palabrotas, como el culo, ¿no? Pensaban que decía el teorema de Gödel que ningún sistema de pensamiento es completo, que ningún sistema de pensamiento puede conocer la verdad, que siempre hay verdades que nos van a desbordar y que no se van a conocer. Y no dice eso, no dice eso, ¿de acuerdo? La lógica esta que en la escuela, en la secundaria, estudiábamos eso de P y Q y no sé qué, que se llama lógica proposicional. Sí puede ser consistente, es decir, que no mienta, que no llegue a contradicción, y completo, que todas las verdades se puedan demostrar en él. Y me diréis, ¿entonces el teorema de Gödel falla? No, es que aquí no podemos sumar y multiplicar números naturales. ¡Ah! Es que cuando meten los números, tampoco. Hay unos señores que se llaman Chang y Keisler que demuestran que con los números complejos, esos que tenían, no sé si recordáis, 2 más 3 por i es raíz de menos 1, ¿no? Es decir, 2 más 3 por raíz de menos 1, esos números, ¿no? Sí se puede ser consistente, completo, recursivo, que hemos dicho antes, no el truco ese de los axiomas, ¿vale? Y sí demuestran que puede ser consistente y completo, ¿de acuerdo? Es decir, que todas las verdades se puedan ir alcanzando. Y eso que los números naturales son una pequeña parte de estos números complejos, ¿no? Los números naturales son una parte de los números enteros, los positivos y negativos, cuando tengo y cuando debo. Estos de las fracciones, un tercio, un cuarto. Esto de los números reales, que incluyen la raíz cuadrada de 2, el número ese pi famoso y demás, ¿no? Y esto es una parte de los complejos. Pues a que los naturales tienen este problema que vio Gödel, los complejos, que son mucho más grandes, que abarcan muchísimos más, no tienen, digamos, este problema. Y esto es algo que han utilizado, este error de pensar que el teorema de Gödel decía que Gancha Castilla, que nada se podrá conocer, pues lo han utilizado mucha gente, sobre todo el gallinero postmoderno que decía el profesor Murillo, ¿no? Pues desde Deleuze y Guattari en filosofía, no en lógica. Cualquier pensamiento filosófico como que no va a llegar a conocer la verdad. Debray y Serres en política, por ejemplo, incluso Kristeva en poesía, Lacan empezaba a hacer unas fórmulas. ¿Habéis leído un libro de estos de Lacan que está lleno de fórmulas matemáticas? Idioteces. No ha entendido lo que estaba poniendo, no ha entendido el teorema de Gödel, ¿de acuerdo? Lo interpretaba como que decía que no se puede conocer la verdad. No, lo que pasa es que tú no tienes ni pajolera idea, ¿de acuerdo? Y se ha aplicado a las cosas más surrealistas. No, el teorema de Gödel no dice eso. Más aún, hoy en día pecamos de que cualquier persona nos quiere vender cualquier estupidez. Terraplanistas. Mira que hay fotos, pruebas, gente que ha venido a la Tierra, pues hay un montón de terraplanistas. Y si intentas decir, mira, no, te dicen, no, es que tú tienes una mente cerrada. Abre la mente, ¿no? No, a ver, la Tierra no es plana, es una esfera, un poquito achatada por los polos y lo está comprobado. Hay gente que me ha dicho, ¿tú no conoces esas demostraciones de que 1 es igual a 2? Digo, no, a ver, esos son demostraciones mal hechas para ponérselas a los chavales y que aprendan cosas. Por ejemplo, ¿cuánto es 1 por 0? Venga. 0. ¿Y 2 por 0? También. 0. 1 por 0 es igual a 2 por 0. Simplificamos el 0 y 2 es igual a 1. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eso es lo que hacen. No se puede simplificar por 0, no se puede dividir por 0. No se puede. Claro, eso es un truco que le ponemos un poco más camuflado, porque aquí se ha visto mucho, ¿no? A los niños pequeños para que sepan que no se puede dividir por 0, que dividir por 0 lleva a estas paradojas. Y hay muchas demostraciones, todas erróneas, todas con truco. Unas para niños más pequeños y otras para universitarios y otras hasta para postuniversitarios, para que pillen los errores que no se tienen que cometer. ¿De acuerdo? Entonces, claro que hay verdades. Claro que podemos conocer la verdad. Claro que tenemos que caer en el escepticismo. Y claro que en lógica, en matemáticas, se puede conocer la verdad. Muchas verdades.
Claro que no hay unos límites en principio. No sé. Diferente, ¿eh? La verdad, que muchas verdades. Sí, diferente. sí. A ver, hay unos límites que creíamos que teníamos, y el teorema de Gödel es uno de los límites, que no existe, que es un error de concepción, que tiene que ver con estos dos errores. No saber lo que es una limitación por atribución y una limitación absoluta, y sobre todo no distinguir lo que es una paradoja de lo que es algo que realmente no sabemos. Entonces, esa limitación no existe. Podemos ir descubriendo. ¿Podremos descubrir todo? No lo sé. ¿Todas las verdades de la lógica son, cada demostrado lógico son verdad? No. Tenemos que ir viendo, revisando, analizando, puede haber errores. ¿Todas las verdades que han sido publicadas en Science o en Nature, en revistas científicas? No. Tenemos que, la propia comunidad científica va con mucho cuidadito y nos dice, esto es automáticamente verdad. Pero sí es cierto que hay verdades más allá de cualquier duda. Si alguien nos dice que la Tierra es plana, es un ignorante. Hoy en día, más allá de cualquier duda mínimamente sensata, sabemos, hemos medido, hemos visto y hemos fotografiado la Tierra. ¿De acuerdo? Entonces, mucho ojo con esto que te dicen, es que tú no tienes la mente abierta. No, es que yo no soy racional. Sí. Es que yo acepto la racionalidad, acepto un conjunto de pruebas, de hechos, ¿de acuerdo? Y, en particular, si os dais cuenta, determinados límites, como este del teorema de Gödel, que mucha gente tenía unos intereses sociales, políticos y religiosos en utilizar para demostrar ciertas cosas, pues no es una frontera o no es un límite a nuestro conocimiento, que tendrá que ir creciendo más y más y más. Y eso es un poco lo que os quería contar. Ha sido fabuloso. Ha sido espectacular. Pues habéis estado atentos, porque también se puede abstraer la mente y quedarse en esa verdad de los pensamientos, y entonces no lo hemos escuchado. La verdad es la verdad y Agamenón no soporté. Efectivamente. A mí se me han ocurrido dos cosas. Sí. Una, que mi padre me decía, dice, no te fíes ni de tu padre, pero de mí sí. Mi padre me decía. Y todas las mujeres son putas, salvo mi madre. Y otra cosa, lo inefable es que la verdad no viene por las palabras. Ahí lo dejo, ¿eh? Yo, lo inefable... Yo ahí... cada cual diría una cosa, pero Es decir, el conocimiento no se atrapa leyendo o como por los sentidos. Quizás hay un problema... Yo digo que no tienes que hacer esa dicotomía. Tenemos un cerebro medio, o sea, dos hemisferios. Sí. Y uno es más racional y otro es más análico y otro es más emocional. Y los dos tienen que funcionar. Yo la gente que desestima a uno y dice lo que hay que percibir y se percibe de verdad es con emoción. Es falso. La razón también anda detrás, porque la intuición, ¿qué es? Yo no soy filósofa, pero me he preguntado mucho sobre este tema, me ha apasionado la conferencia, la verdad, me ha apasionado, porque es que no iba a entender nada. Y yo creo que una chatarra me ha salido, vaya lapsus. En el Ateneo preguntó por la verdad, hablando de los estoicos y tal. Y yo dije, y decía que no existía la verdad. Y dije, pues entonces Agamenón no tenía razón, Agamenón su porquero, diga Agamenón su porquero. Si la dice el porquero no es cierta y si la dice... ahí no sé cómo decir. Sí. Es que... Y Dios, demuéstrame que no existe. Cuando discutes con un creyente, demuéstrame que yo no existe. Digo, pero es que la no existencia, ¿cómo quieres que te la demuestre? Sí. Bueno, son muchos temas, han salido ahí un montón. Uno que afirmas. Han salido un montón. Primero, como decía, sí que creo que hay cosas más allá de cualquier duda. Claro, ¿no? Es decir, si un señor está viendo a su alrededor el infantito rosa bailando que solo él ve, está enfermo. No hay duda, está enfermo, está viendo visiones. ¿De acuerdo? Si alguien te dice que la Tierra es plana, o si alguien te dice que 1 es igual a 2, está mintiendo. Luego hay otra cosa, yo creo que, incluso no sé si la palabra llamar conocimiento, decía, es muy importante la emoción
y es muy importante el pensamiento. A veces, ¿qué hacemos? Que confundimos, que decimos, yo quiero pensar con el corazón. Ojo, es muy importante la emoción para el pensamiento, eso no lo estoy negando, pero yo me he enamorado de tal persona y conozco gente muy adulta, muy mayor, muy sensata, que de pronto se enamora de alguien y no ve, pero que esta persona está haciéndote barbaridades. Entonces hay que saber controlar la emoción con la razón o desde la razón. Pero la razón tiene que guiarse desde la emoción, ¿no? De nada sirve ser muy listo y hacer grandes ecuaciones físicas, por ejemplo, si no sabes aplicar ese conocimiento a la vida, si no empatizas, si no quieres, si no eres capaz de disfrutar de la belleza. Y de hecho, con frecuencia, los grandes, incluso pensadores, son sensibles a la emoción, a la música, a la poesía, a la pintura, a todo un conjunto de cosas. Y son hábiles socialmente. Si solo eres un pensamiento lógico matemático, pero no eres hábil socialmente, mal te va a ir. Entonces, a veces queremos sentir con la cabeza o queremos pensar con el corazón. Y eso o sea, sentir con la cabeza o pensar con el corazón. Y eso no funciona. Yo debo de querer a mi hermano. No, tengo celos. Y lo primero es reconocerlo. Y luego ya analizarlo y superarlo. La verdad de lo que soy yo. Conócete a ti mismo. ¿Se aprende con palabras? ¿Anthony? Yo me voy a limitar a una sola pregunta. No sé si viene a cuento, pero lo tengo que preguntar. ¿A dónde nos lleva la inteligencia artificial? Uf. Bueno, pues por partes. Yo llevo, pero desde que era chaval, oyendo la informática, ni siquiera entonces inteligencia artificial, no va a poder hacer esto. No va a poder jugar al ajedrez. Recuerdo cuando vimos un ajedrecista de Leonardo Torres Quevedo, que hace mucho que al ajedrez, hace menos a otro juego japonés, el Go, también ha conseguido ganarnos, al backgammon nos ganaba también desde hace, es decir, no, pero hacer poesía no puede, hacer música no puede, sí puede. Reconocer rostros, pues reconoce rostros con menos porcentaje de error que nosotros. Empatizar y reaccionar a la emoción, pues sí puede. Incluso yo siempre